que rápidamente le paso a Carlos Battiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur de Uruguay, médico y doctor en bioquímica. Gracias, Carlos, también por haber accedido a este encuentro. Bueno, buenas noches para todas y para todos. La verdad que para mí es un enorme honor y placer poder acompañarlos. Siempre fui un admirador, aunque no pude participar, del Centro de Estudios Estratégicos 1815. Por tanto, estar hoy acá en la Fundación Asociación Ayuí es realmente un honor, y sé que en gran parte es debido a algunos amigos que me conocen y no tanto por mi persona. Pero bueno, al igual que Fernando, que lo felicito tanto a Fernando como a Alejandra por las presentaciones previas, yo no los quiero llenar de datos hoy porque creo que todos estamos muy cansados de los datos y creo que ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Yo hoy la verdad que voy a hablarles un poco desde el corazón, desde el desánimo y la desazón, porque lamentablemente el 2021 nos encuentra siendo por tercera semana consecutiva siendo el peor país en número de fallecidos por millón de habitantes, como todos sabemos, y habiendo pasado de ser de un caso de estudio a nivel mundial por el buen manejo de la epidemia, hoy estamos siendo mirados como qué fue lo que pasó, de que pasamos de estar tan bien a estar tan mal. Coincido en muchos de los aspectos con la presentación de Fernanda y con el análisis que planteaba Alejandra. Creo que hay algunos aspectos que a mí me gustaría resaltar y comentar. En primer punto, es la primera vez desde que me recibí de médico que veo que la salud pública queda a un costado en favor de la salud individual. Es la primera vez que se le permite a los individuos tomar la salud individual como un bien superior a la salud pública. Y eso creo que fue un enorme error y que la academia como un todo no supimos advertir a tiempo. Nosotros tuvimos un primer periodo que Fernando marcaba muy bien, el mes exacto donde empieza a desmadrarse todo fue octubre. En octubre ya los números mostraban que Uruguay estaba empezando a perder el control de la situación. ¿Qué se hizo en esa primera etapa que Fernando analizaba muy bien desde el punto de vista más científico, académico, profesional? Primero que nada, creo que como Alejandra marcaba, los uruguayos, basándonos en nuestros antepasados de España, Francia, Italia, veíamos con mucho miedo lo que a esos países les estaba pasando, al punto que el 2 de marzo, antes de que llegaran los primeros casos a Uruguay, nosotros tuvimos contacto con el Instituto Pasteur de París, que nos advertía de los serios problemas que estaban teniendo ellos en el primer mundo para poder adquirir medicamentos básicos para el tratamiento de pacientes, la saturación de los sistemas de CTI y la capacidad de diagnóstico. Y nos desafiaban, nos invitaban a tratar de desarrollar tecnologías propias, soberanía nacional, porque sabían que no íbamos a poder comprar en el extranjero lo que teníamos que ser capaces de producir en Uruguay. Y por primera vez también en muchos años, nosotros encontramos como sistema académico, científico, encontramos un respaldo en el gobierno, en particular en algunos actores del gobierno, seguramente por vínculos familiares, por vínculos con la ciencia, que se apoyaron en la ciencia en ese primer periodo y posibilitaron, como Fernando explicaba muy bien, que Uruguay fuera capaz de producir gratis para el país, a expensas de un fondo de convergencia estructural del Mercosur, conseguido por un proyecto conseguido por el doctor Luis Barbeito del Instituto Pasteur de Montevideo, que terminó siendo del orden de los 5 millones de dólares, apoyo suficiente para desarrollar 2 test diagnósticos fundamentales para el manejo de la epidemia, como se nos indicó en ese momento, el 2 de marzo del 2020. Un diagnóstico por PCR que no tiene nada que envidiarle a los kits que se producen en el norte, y un diagnóstico serológico que funciona mejor incluso que el que copiamos de Estados Unidos. Además de eso, la academia fue capaz en esos primeros meses, y sin pedirle nada a nadie, y haciendo todo con los pocos y magros recursos que tiene, fue capaz de posicionar a Uruguay cuarto en el mundo en número de genomas virales secuenciados por casos positivos detectados. Al principio de la epidemia del 2020, nosotros mirábamos a Alemania con admiración. Alemania empezó la crisis con aproximadamente 30 camas de CTI por millón de habitantes, o cada 100.000 habitantes, perdón, y Uruguay la había empezado con 20,
España, Francia e Italia tenían 19. Tenían 9, 10 y 11 respectivamente. Uruguay tenía un sistema nacional integrado de salud muy fuerte, que rápidamente se empezó a comportar muy bien, tenía una atención a nivel primario muy buena, los alemanes tuvieron que inventarla en urgencia, nosotros ya la teníamos desplegada. Todas cosas que junto con las características demográficas del país hicieron posible que, apoyándose en la ciencia, respetando la epidemia, el país se comportara de manera adecuada, con medidas muy acertadas de parte del gobierno. Cerrar todo, como dijo Fernando, y no dándole la posibilidad, porque es mentira que los uruguayos teníamos la posibilidad de salir. No podíamos salir porque estaba todo cerrado, no podíamos bajar a la arena de la playa porque estaban las cintas amarillas en cada bajada a la playa hace exactamente 1 año y unos meses. A medida que pasa el tiempo, se empiezan a ver las primeras separaciones, divergencias entre lo que se recomendaba desde la academia. Y estoy hablando de la academia porque no es la ciencia solo, es la ciencia junto con todos los profesionales que tienen que ver con respecto a la epidemia. Los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los auxiliares de enfermería, los de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la academia en su conjunto. La primera gran diferencia fue qué pasaba con la presencialidad en las escuelas. Todos recordarán que Uruguay fue uno de los primeros países en permitir el retorno a las escuelas rurales, que tienen poquitos alumnos, después de permitir el retorno de las escuelas y liceos privados. Pero claro, las escuelas públicas no volvieron nunca. Y ahí se empezó a construir un relato que hasta el día de hoy se le permite al presidente decir que Uruguay abrió las escuelas muy tempranamente. Nosotros terminamos el año 2020 con una pérdida de horas escolares en la escuela pública enorme, y con un daño brutal a los niños, cuando los niños son los que menos se enfermaban y los que menos contagiaban. Y estaba demostrado por los datos de salud pública que siempre eran el eslabón final de la cadena de contagios y nunca el inicial. Y que cuando los niños se contagiaban, normalmente ocurría en el ambiente familiar y no en el ambiente escolar. Por el contrario, el ambiente escolar demostraba ser un lugar seguro para los niños. Ese fue el primer gran desencuentro que empezó a haber entre la academia y el gobierno, cuando la academia empezó a pedir que se abriera y se marcara la presencialidad fuerte en la escuela pública, sobre todo en las más carenciadas. Siguió transcurriendo el año y llega octubre del 2020. Ahí las rencillas eran de quién tenía la culpa, si las marchas, si las protestas o si las juntadas clandestinas. Incluso se cuestionó las elecciones departamentales como responsable de que octubre fuera un mal mes. El gran problema es que octubre cambió. Octubre, los números muestran que fue un mes que triplicó los meses anteriores en número de casos. Y ahí es donde yo empiezo a marcar la culpa, empiezo a hacer un mea culpa desde la academia de que no fuimos capaces de hacernos escuchar con más fuerza, sobre todo a nivel de la sociedad y eventualmente también a nivel del gobierno. Viene noviembre, que las cosas se empeoran mucho, viene diciembre, donde se desmadra totalmente y se pierde totalmente el hilo epidemiológico, el Tetris deja de funcionar a mitad de noviembre, diciembre no tenía ningún sentido, con una positividad mayor al 12-15%, ya no se puede hablar de Tetris, que dicho sea de paso lo impuso la academia como estrategia para controlar la epidemia y no el gobierno. Después viene el verano, y en el verano se dice por primera vez que la biología le había ganado a las matemáticas. Y ese fue un gran error, del que participó también la academia, porque ningún académico salió fuertemente a decir estamos pescando en una pecera a la que le llevamos todos los peces para otro lugar, pero seguimos pescando en el mismo lugar. Al principio hoy, antes de las 7 alguien jorobaba si se podía pescar pejerreyes ahora en Piriápolis. Bueno, en enero y febrero era imposible en Montevideo pescar casos positivos, porque todo el país estaba en el este, y en el este no teníamos capacidades diagnósticas. Entonces en el verano se termina con la frase famosa, muchos hablan del comunicado del GACH del 7 de febrero. Yo prefiero recordar la conferencia final de Paganini como coordinador del GACH, diciendo que la biología le había ganado a las matemáticas y que se había meseteado la curva, unos 500 casos por día, que era un número alto, pero que era un número aceptable. Empieza el año, empiezan las clases y rápidamente se desmadra de vuelta todo.
Y se le echa la culpa ¿a quién? Otra vez a la escuela. Lo único que se cierra, la única medida de cierre es la escuela. ¿Qué pasó después? Se cerraron todas las escuelas, los niños están de vuelta confinados, los adultos estamos haciendo la vida casi normal, con más percepción del riesgo, como bien lo marcaba el estudio de Alejandra, que creo que es el único estudio serio en cuanto a la percepción del riesgo que hubo, pero los casos siguen subiendo y subiendo y subiendo. Y empieza la vacunación. Pero nosotros en marzo advertimos y dijimos que había llegado un jugador a cambiar la epidemia, era la entrada de la variante P1 brasilera. Antes había ingresado la británica, pero se manejó muy bien un único paciente que vino en avión y se controló. Entró la variante P2 brasilera, que era una variante de interés, pero no de preocupación. Cuando entró la variante P1, un virólogo molecular uruguayo que vive en Brasil nos advirtió que si no controlábamos rápidamente esa cepa, esa variante del virus, la situación se iba a poner muy compleja, por lo que había pasado en Brasil. La variante P1 es una variante que surge en Manaus en octubre del 2020 y come todo Brasil, y en marzo del 2019, octubre de 2019, y en marzo de 2020 ya era la cepa predominante en todo Brasil, en Río Grande del Sur inclusive. Entonces no era de extrañar que ingresara a Uruguay. Ingresa en marzo, y el 16 de mayo el último informe del Instituto Pasteur de la Universidad de la República y del Ministerio de Salud Pública reporta que el 99% actual de la cepa circulante en Uruguay es la variante P1. Junto con el ingreso de la variante P1 empieza la vacunación masiva en Uruguay. Vacunación que tenemos que reconocer que se está haciendo a un muy buen ritmo, con las vacunas que hubieron disponibles, no con la mejor vacuna, ni con la científicamente más probada, porque no había información y porque el gobierno consiguió lo que se pudo. ¿Cuál es el experimento que estamos viviendo hoy en tiempo real? Que Uruguay está vacunando muy bien, con una circulación comunitaria extremadamente alta de los virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos muchos pacientes contagiados por día, muchos pacientes vacunados y contagiados por día, porque la vacuna Sinovac, que es excelente y acaba de salir el reporte del Ministerio de Salud Pública, mostrando que las dos vacunas disminuyen el 95% de la mortalidad de los pacientes, es decir, que los pacientes menores de 80 años vacunados y con 14 días después de la segunda vacuna prácticamente no tienen riesgo de muerte. Digo menores de 80 años porque mayores de 80 años la situación cambia, pero por un problema etario. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que nosotros estamos usando una vacuna que sabemos que la eficacia de la vacuna para evitar los contagios es de solo el 50%, 60%. Eso significa que aunque vacunemos a toda la población objetivo, nos va a quedar aproximadamente un 40% de reservorio de gente que va a poder seguir infectándose. Y eso es meterle una presión positiva al virus para estimularlo a seguir variando. Entonces, hoy la estrategia del gobierno está centrada en poder llegar lo antes posible a vacunar a todo el país. Esa estrategia está dada aceptando 50 casos, 50 muertes por día por al menos 3-4 meses, lo cual para nosotros desde el punto de vista médico es absolutamente inaceptable. Es la primera vez desde que se tiene recuerdos que el 50% de las muertes en el país son debido a una única causa. Y quiero cerrar diciendo de que lamentablemente todo se puede ir al tacho si llega a aparecer una variante en Uruguay que sea resistente a las vacunas, porque hoy lo que le estamos ofreciendo al virus es la posibilidad de un experimento al aire libre, que es en cada persona vacunada probar a ver si puede evadir la respuesta inmunitaria que está desarrollando la vacuna. Entonces, la verdad que a pesar del enorme esfuerzo que hizo toda la institución académica y científica en Uruguay, a pesar de todas las bondades del Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy la situación de Uruguay es muy compleja y por delante a mí yo no veo un panorama muy claro, veo un gris cada vez más oscuro. Muchas gracias a todos, espero no haberlos aburrido.